si lo que vos estás buscando es mantener tu cuenta en el largo plazo, lograr ser un trader consistente, te aseguro que esta información te va a dejar literalmente a un paso de que lo logres. Bueno, principalmente el día de la fecha lo que vamos a estar haciendo es enseñarte justamente a entender por qué hasta este momento las estrategias que vos has utilizado pueden llegar a haberte dado resultados inesperados o quizás no cumplir con las expectativas que vos estabas teniendo. Hay una serie de conceptos que son universales que estoy prácticamente seguro que todos conocen, que realmente no son lo que parecen, y es por eso que estoy acá. No estoy para enseñarte justamente qué es lo que vos tenés que ver en el mercado, sino que estoy acá justamente para hacerte dar cuenta por vos mismo y en base a lo que vos mismo te des cuenta que logres tener un aprendizaje. Te voy a brindar una operativa que es la que yo utilizo para que vos la tengas estrictamente marcada y sepas cómo operar de la forma que yo lo hago. Pero esto no quiere decir que sí o sí tengas que operar como yo, sino que van a ser conceptos que vos vas a poder aplicar a cualquier estrategia que vos estés utilizando. Así que el día de hoy voy a tratar de abrirte los ojos. En serio, no puedo hacerte rentable en 60 minutos, pero lo que sí puedo es cambiar tu trading para siempre a partir de esta sesión. Así que de lo que yo me voy a encargar es de darte las herramientas para que vos mismo logres llegar al objetivo que justamente es ser rentable. Así que obviamente yo no te puedo prometer, te lo digo de nuevo, que vas a salir de este live rentable, pero te aseguro que vas a quedar muy cerca, muy cerca. Probablemente sea contenido que vos tengas que repetir, que tengas que volver a ver, porque te voy a estar llevando de un nivel básico intermedio hasta un nivel avanzado. Es decir, te voy a dejar en la puerta de ser rentable. Ya ese paso que te falta va a depender justamente de vos puntualmente para que logres el objetivo. Lo que sí te puedo decir es que con esta información tengo muchísimos traders que han pasado pruebas de fondeo, que son rentables y que mantienen su cuenta en el largo plazo. Por ende, si lo que vos estás buscando es mantener tu cuenta en el largo plazo, lograr ser un trader consistente, te aseguro que esta información te va a dejar literalmente a un paso de que lo logres. Así que, sin decirles más, comencemos con la primera diapositiva que tengo para ustedes del día de hoy. Y les repito nuevamente, todo esto lo tengo en un PDF, así que no te preocupes por anotar, no te preocupes por absolutamente nada que no sea prestar atención. De acá te vas a llevar información de primer nivel y voy a estar brindándote todo lo que necesites de respuesta a tus dudas para que de acá te vayas justamente con los conocimientos adecuados para poder avanzar por vos mismo en el mercado. Muchos me preguntan, Nicanor, ¿vos das señales? Y la verdad es que no. Y entonces, ¿cómo hago que los traders que estudian con nosotros justamente tomen las mismas operaciones que yo hago? Justamente a través del conocimiento, a través del entendimiento de mercado por ellos mismos. Así que, chicos, muy contento de poder tenerlos acá y sin ir más lejos vamos a estar comenzando. Así que, principalmente vamos a estar hablando de un concepto que muchos de ustedes ya conocen y estoy casi seguro que el 99% de acá adentro lo ha escuchado nombrar. Si no lo escuchaste nombrar, probablemente lo que esté pasando es que no tengas el nivel básico que menciono y tengas que empezar literalmente de cero al estilo de entender qué es una vela, qué es un pip y demás. Pero lo que vamos a estar viendo en esta diapositiva puntualmente son lo que serían soportes y resistencias. Hay algo que quiero contarles acerca de este concepto, y es que si vos achicás el gráfico, justamente, y empezás a buscar zonas donde el mercado haya rebotado varias veces, tanto hacia arriba como hacia abajo, te aseguro que en cualquier parte del gráfico vos vas a poder tener soportes y resistencias. Vas a tener toda la pantalla marcada con líneas de colores, como un arco iris, y vas a tener soportes y resistencias por cualquier lado, sin saber que vos tenés justamente soportes y resistencias de H4, de H1, de M30, de M5. Entonces lo que tenés que entender es que los soportes y resistencias básicamente no existen. Grabate esto, porque en cualquier lado vos vas a poder encontrar uno de ellos. Vos cualquier parte del gráfico que lo achiques, te aseguro que vas a tener soportes y resistencias en cualquier lado. Entonces, ¿qué me genera esto a mí? A mí me genera ver zonas que realmente no son zonas reales donde el precio pueda llegar a rebotar,
por ende, en esas zonas el precio va a llegar y va a pasar de largo. Pero no te preocupes, porque hoy te voy a estar mostrando qué zonas sí tienen probabilidad de que el precio revierta. Así que quédate hasta el final porque realmente tu trading a partir de ahora va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros solemos escuchar? Que en los soportes y resistencias, lo que es un techo se transforma en un piso en muchas ocasiones, o lo que es un piso se transforma en un techo. Algo como lo que podemos ver a continuación en esta imagen. Esto quiere decir que el mercado rompe hacia arriba. Lo que debería pasar es que estos techos que yo tengo marcados de naranja se transformen justamente en un suelo para poder ir el precio hacia arriba, es decir, continuar la tendencia, ¿ok? Entonces, ¿dónde está el error en pensar que va a ser tan sencillo como marcar un techo y que se transforme en un piso para poder ganar una operación? Algo así, ¿ok? Yo tengo un techo, justamente se está transformando en piso, yo me voy hacia arriba, meto compras justamente, pero ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que partir de la base que el trading es un juego de suma cero, es una profesión justamente que si yo necesito vender, si las grandes manos necesitan vender, tengo que tener a alguien que me lo compre. Y si quiero comprar, tengo que tener a alguien que me venda. ¿Ok? Entonces el trading es un juego de suma cero, por ende, va a haber muchas cosas que intencionalmente vamos a ver en el mercado y va a terminar pasando lo contrario. ¿Por qué? Porque en el mercado hay un 90-95% de personas que pierden y hay un 10-5% de personas ganadoras. Esto obviamente en traders minoristas, ¿no? Como nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El negocio nunca va a ser que el trader minorista gane. Por eso es menor la proporción de personas que están ganando consistentemente. Entonces, todo el mundo, por decir la gran mayoría de traders que operan por análisis técnico, en este momento están queriendo que el mercado continúe al alza. ¿Por qué? Porque ha roto con cuerpo de una forma muy marcada y hemos tenido una consolidación anteriormente. Entonces, esto quiere decir justamente que el precio está mostrando un indicio al alza, por ende quieren agarrarse de ese movimiento para que el precio suba en este caso. ¿Qué es lo que tenemos? Varias velas de confirmación, fíjense, rompe hacia arriba, retrocede y tenemos una vela de confirmación alcista gigante. Pero ¿qué es lo que pasa después de esa vela? Fíjense que este suelo, justamente, donde la mayoría se protege por stop, justamente porque dice, bueno, dio una vela grande, el techo es un piso, vamos para arriba. Y justamente el mercado, ¿qué es lo que hace? Va a buscar tu stop. No es magia, chicos, es que acá justamente están induciendo a que vos compres, te están dando todos los indicios de que el precio vaya a subir para que vos digas, bueno, meto una compra. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el mercado? Si el mercado va a subir, va a sacar, va a eliminar todos estos compradores retail, es decir, los minoristas van a ser eliminados por stop loss y a partir de ahí el precio va a subir. Y la otra opción, justamente, obvio se puede ir sin manipular. Son menos los casos. ¿Por qué? Porque el irse sin manipular quiere decir que todos los que están comprando ahora van a ganar. Entonces, ¿qué es lo que busca el mercado? Justamente que la mayor cantidad de traders pierdan, y es por eso que un 90-95% de traders pierden en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si el mercado va a subir, va a eliminar esos compradores y después dar el movimiento cuando los minoristas no pueden beneficiarse de eso y solamente las grandes manos sí puedan hacerlo. Entonces, después de eso, nosotros podemos agarrar y decir, bueno, yo no voy a caer en esta manipulación justamente porque comprendo que en este momento están metiendo compra a morir. Entonces están metiendo muchas órdenes a compras esperando que el precio suba. Entonces, la otra opción es que esto sea un falso rompimiento alcista y que el precio vaya a caer fuertemente. Por ende, ahí todos los compradores también serían eliminados. En este caso, fíjense lo que sucede. Nosotros tenemos la manipulación de todos estos puntos que tenemos acá, que podemos ver una trendline. Los que ya me conocen saben a qué me refiero. Si no, lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Pero fíjense que elimina a todos los que estaban comprando, a todos los compradores minoristas, y a partir de ahí se produce el movimiento. ¿No les ha pasado nunca justamente que el precio toca tu stop y a partir de ahí se da el movimiento? Justamente es porque el mercado lo que intenta constantemente es eliminar a los traders minoristas antes de dar el verdadero movimiento. Y otra cosa importante, chicos, muy extremadamente importante, es que fíjense que cuando el mercado manipula, el precio se mueve limpio.
O sea, tenemos un movimiento fuerte. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros como traders buscamos? Volatilidad, movimientos fuertes. El que le tiene miedo a la volatilidad justamente es porque no está seguro de que el precio se va a mover fuerte a su favor. Si no, estaría totalmente contento de encontrar movimientos volátiles en el precio. Entonces, una vez que entendimos qué es lo que sucede con los soportes resistencias, con los pisos igual a techo, vamos a ver otra instancia, otro tipo de patrón que también es muy conocido. ¿Cuántos de acá escucharon que al tener una línea de tendencia y ver que el precio está tocando por tercera vez, como en este caso, tenemos que buscar que el mercado suba? Sepan que si el trading sería tan sencillo como ver cuando el tercer toque de la trendline sucede, sepan que serían todos millonarios. Porque es trazar una trendline y saber que ahí va a rebotar, va a dar un patroncito de vela acá y te vas a compra. Es tan sencilla la vida como esperar que el precio rebote ahí. Pero no, chicos, lamentablemente no es tan sencillo y hoy les voy a mostrar por qué. Principalmente para que la trendline sea válida, nosotros tenemos que tener dos puntos estructurales, en este caso bajos. Yo acá tengo una A y acá tengo una B. ¿Por qué estos dos puntos A y B son válidos? Porque acá tenemos el primer punto, un retroceso, y el segundo punto rompe este de acá. Si este segundo punto no rompe acá, no sería válida la trendline. Obligatoriamente el precio debe romper este alto de acá. Entonces, de esta manera ustedes se pueden asegurar de que la trendline está validada. No cualquier línea que ustedes tracen en el gráfico va a ser válida. Ustedes se tienen que asegurar justamente de que lo que están trazando realmente detrás tiene un conocimiento que avala que lo estás haciendo bien. ¿Ok? Entonces, sabiendo que todos están comprando el tercer toque, todos los traders minoristas, ¿ok? ¿Qué es lo que probablemente pase? Que el mercado no deje que los traders minoristas ganen, los haga perder y después se dé el movimiento, haciéndote lo mismo que acabamos de ver acá, que elimina justamente, en este caso es como soporte, resistencia, piso igual a techo, y a partir de ahí da su movimiento. Pero también tenemos estos escenarios que son muy conocidos en los cuales se están metiendo compras. Por ende, por ende, vamos a ver una manipulación de esa trendline. Fíjense que acá no es magia, chicos, que dé patrones de vela. Fíjense que acá tenemos un envolvente, acá tenemos un martillo. Tenemos, luego de todas esas entradas, una manipulación, toca el stop y mágicamente a partir de ese momento el precio comienza a dar su recorrido. Entonces, fíjense como nuevamente, los traders minoristas pierden y luego de eso, se da la operación. Entonces, si te pasó esto, te voy a explicar los motivos de por qué justamente te estuvo pasando y cómo podés tomar ventaja en vez de que esto te perjudique. Hasta ahora, esto que te acabo de mostrar te ha perjudicado. Lo que ahora vamos a hacer es que en vez de perjudicarte, lo logres utilizar a tu favor. Así que, ¿cómo vamos a comenzar? Desde las bases, justamente, entendiendo cuántos tipos de tendencia nosotros podemos encontrar en el mercado. A mí personalmente me gusta marcar tres tipos de momentos en los cuales el mercado se podría llegar a encontrar. Esto ya lo van a haber escuchado. Quédense tranquilos que esto no es nuevo. Lo que sí va a ser nuevo van a ser los detalles. Si hay algo que aprendí es que en el trading justamente la rentabilidad se encuentra en los detalles. ¿Ok? Así que atención porque hoy te voy a dar muchos de esos detalles que me han costado 4 años adquirir. Entonces, hoy te lo voy a estar resumiendo en una hora, justamente, para que vos te puedas llevar toda esta información. Así que, lo primero que nosotros vamos a estar teniendo, después, bueno, tenemos tendencia bajista y tendencia alcista, que sería lo que vamos a ver a continuación, pero vamos a empezar por el momento que todos odiamos, el que más nos molesta, que es justamente el momento de consolidación. ¿Qué significa esto? El mercado se mueve dentro de un pequeño rango en la cual no define ningún tipo de dirección para poder justamente determinar hacia dónde podemos encontrar el siguiente movimiento. Esto es un ruido visual que nosotros vamos a tener en el gráfico, que es lo que menos nos va a beneficiar. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar movimientos lentos y de corto alcance. Cuando yo recién les comenté que un trader lo que siempre busca justamente son movimientos de alta volatilidad y de alto alcance. Entonces, esto básicamente es lo que te va a hacer perder plata el 40% de las veces, diría, el 30%. La mayor cantidad de veces que pierdo operaciones son porque el mercado se pone a consolidar, no porque le erre realmente hacia dónde se iba a mover.
Así que este va a ser, en mi opinión, mi principal enemigo. Por ende, cuando veas una consolidación, te recomiendo no operar hasta ver algo claro. Si no vas a estar regalando dinero. Yo lo que digo en mi comunidad siempre es, cuando consolida, no regalen su dinero. Esperen que el mercado esté tendencial y ahí van a poder aprovechar mucho mejor todo lo que serían los movimientos que va a estar produciendo. Mientras tanto, no regalen su dinero, esperen justamente algo claro y ahí va a valer la pena. El día que te evitas perder también es ganar. Entonces, estos días así, yo lo que te recomiendo es que estés paciente, ¿ok? Después, tenemos la tendencia bajista. En este caso, nosotros podemos ver que los puntos estructurales cada vez son más bajos. Atención, porque esto ya lo habrás visto muchas veces, pero te voy a dar los detalles. Nosotros la estructura la podemos marcar a través de puntos bajos y puntos altos, donde los bajos cada vez son más bajos y los altos cada vez son más bajos también. ¿Dónde nosotros vamos a poder trazar verdaderamente la estructura? Vos tenés que ver justamente qué movimiento rompe y a partir de dónde fue que manipuló. Fíjense, en este caso tenemos el primer movimiento a la baja, justamente, que comienza acá arriba y termina acá abajo, porque tenemos la manipulación de este punto de acá, con ese movimiento, y a partir de ahí el precio cae. Retroceso, ¿por qué marcamos el inicio de este movimiento desde acá justamente hasta acá abajo? Porque esta mecha es manipulada con este punto, justamente, y ahí a partir de eso el mercado rompe este punto anterior. ¿Ok? Entonces el nuevo impulso es este de acá. Y así sucesivamente. Acá tenemos la manipulación de este alto, entonces este nuevo impulso comienza desde acá y termina acá abajo. ¿Ok? Esto es importante, entender desde dónde vamos a nosotros justamente tener la estructura que estamos viendo bien marcada, porque si no, podemos llegar a pensar, no sé, que la estructura es desde acá hasta acá abajo, por ejemplo, pero en realidad el movimiento comenzó desde acá. Entonces, algo que quiero que tengan importante es sabiendo que la estructura es a partir de que el precio manipule. No te preocupes si no sabes lo que es una manipulación, porque ahora te lo voy a mostrar más a detalle, pero la estructura se marca desde el punto que manipula y ese punto tiene una gran potencia, tiene una gran probabilidad de que el precio ahí cuando vuelva rebote. Son puntos que no debería el precio romper, justamente porque manipuló y a partir de ahí se produjo el movimiento. Entonces, fíjense que ustedes han visto estructura por todos lados, todo el mundo te enseña estructura, pero nadie te dice a partir de dónde específicamente y cuándo marcarla, que es cuando rompe, justamente, y cuándo comienza, cuando manipula. Entonces, esos detalles va a hacer que vos a partir de hoy sepas justamente qué estructura trae el precio. Después, algo que a mí me gusta aclarar, algo que a mí me gusta aclarar muchísimo, es que en un gran recorrido a la baja, vamos a encontrar grandes patrones al alza, porque como les menciono, el trading es de suma cero. Entonces, si el precio va a caer, justamente necesitan que los traders minoristas estén viendo lo contrario. Entonces, por eso, en una tendencia bajista, vas a encontrar grandes patrones alcistas, y en una tendencia alcista vas a encontrar grandes patrones bajistas. La frase es, en un gran recorrido al alza, vas a encontrar una gran cantidad de patrones a la baja y en un recorrido a la baja vas a encontrar gran cantidad de patrones al alza. Entonces, esto refiere a puntos como este. Fíjense que tenemos acá un alto de estructura micro, ¿ok? Estructura micro es una estructura más pequeña, justamente, que la que nosotros estamos teniendo de temporalidad mayor, que ahora también lo vamos a ver. Pero acá, en este retroceso, justamente, tenemos una tendencia alcista, entre comillas, y fíjense que cuando el precio rompe, a partir de ahí pasa lo contrario, da un movimiento fuerte induciendo a compras. Acá me deja un order block, que también es un tema que vamos a ver hoy. El precio te da una entrada, un patrón de vela y el precio va hacia el lado contrario. Y eso es lo que yo les menciono. En un gran recorrido a la baja van a tener un montón de patrones justamente al alza. Con lo que sería la tendencia bajista, esto es lo que acabamos de ver y sería todo lo suficiente para entender qué estructura trae el precio. Y lo mismo vamos a estar teniendo con una estructura alcista. Fíjense que tenemos bajos cada vez más altos y altos cada vez más altos. Y fíjense desde dónde trazamos la estructura. Desde este punto, justamente, hasta este punto de acá. ¿Ok? De esta forma, tenemos un retroceso y acá se produce lo que yo les menciono. Tenemos una ruptura bajista con ese movimiento. ¿Y por qué el mercado no retrocede y cae? Si estamos teniendo una estructura bajista, ¿por qué no cae? Justamente porque tenemos que tener patrones contrarios de donde va a ir el mercado realmente para que
los traders minoristas pierdan. Y fíjense que mágicamente, por arte de magia, chicos, el mercado sube fuerte. Muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya los traders minoristas fueron eliminados. Entonces, ¿quiénes están dentro? Los que dominan el juego, ¿ok? Las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Para poder operar, necesitamos tener como mínimo, dos temporalidades que apunten hacia una dirección. Yo lo que utilizo, escuchen esto, yo lo que utilizo para poder operar es H1 o M30 como dirección y M5 o M1 como temporalidad de acción, ¿ok? Acuérdense, H1, M30 dirección, M1, M5 temporalidad de acción. Temporalidad de acción es donde yo voy a operar, donde yo voy a meter un trade, y temporalidad de dirección es hacia donde se dirige el mercado a largo plazo. Entonces, en este caso, que sería justamente la estructura que estuvimos viendo recién, podemos ver que en una hora nosotros acá estamos teniendo una ruptura al alza, es decir, un movimiento alcista. Entonces, si en H1 nosotros vemos un movimiento en temporalidad menor, justamente vamos a tener una tendencia completa, que sería esto que vamos a ver acá, con estructura de altos y bajos cada vez más altos, como estos que están viendo a continuación. Entonces, sabiendo que el mercado en H1 me puede llegar a indicar una dirección alcista, si yo bajo a temporalidades menores, podría tranquilamente aprovechar este movimiento que estoy viendo en H1 al alza para tomar estas operaciones a favor de ello. Entonces, nosotros cuando vemos una temporalidad de H1 o M30 como dirección, tenemos que saber que el precio va a tender a temporalidades menores, justamente mostrar un patrón contrario y a partir de ahí acompañar la tendencia general de H1 o M30. Entonces, en M5, para ser más claro, vos vas a encontrar rupturas bajistas para subir. ¿Se entiende? ¿Y cómo va a bajar a comparación de lo que sube? Probablemente, como no está acompañando temporalidad mayor, va a bajar lento y va a subir muy rápido. Eso sería lo que tiende a pasar en el mercado. Entonces, cuando nosotros vemos que el mercado puede llegar a tener una dirección alcista en H1 o en M30, lo que tenemos que esperar es ese patrón contrario en M5 para a partir de ahí tomar acción. No te preocupes que te voy a mostrar a detalle todo. Entonces, ¿qué es lo siguiente que podemos ver? En H1 podemos llegar a ver un retroceso. Entonces, no siempre obligatoriamente tenés que operar tendencial en H1 o M30, aunque sí te va a dar mucha probabilidad de que ganes el trade mucho más fácil. Pero si vos estás viendo, ponele que tu tendencia es alcista y acá estás en un retroceso, vos tranquilamente lo podés aprovechar. Por eso es que tenés que utilizar dos temporalidades para poder apoyarte. También podés apoyarte en el diario. Por ejemplo, el euro dólar viene cayendo hace un montón en diario y en semanal, pero eso es muy a largo plazo. ¿Ok? Vos lo que necesitas quizás es algo más específico para poder saber qué es lo que va a pasar hoy. No lo que va a pasar en una semana, en 2 semanas o lo que sea. Vos necesitas saber si hoy tenés la probabilidad de que el mercado sube o baje. ¿Se entiende? Lo demás no te va a servir porque es más a largo plazo. Vos vas a operar hoy. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? En esta temporalidad, justamente menor, viendo que el mercado está retrocediendo, podemos aprovechar todos estos movimientos a la baja que nosotros podemos llegar a tener para poder, digamos, apalancarnos de ese retroceso de H1, aprovechando en M5 todo esto que están viendo a continuación. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Si sos principiante y no te animás tanto a determinar, vos lo que tenés que preguntarte en H1 es qué está haciendo el precio. Acá, justamente, si yo me pregunto qué hizo el precio, estamos en una tendencia alcista porque rompió. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo pregunto qué es lo que está haciendo el precio acá, está retrocediendo. Entonces, lo que tenés que preguntarte a vos mismo es justamente entendiendo la dirección general hacia dónde se dirige justamente el precio para poder en M5 esperar el patrón adecuado. Cuando tenés la dirección bien, grabate esto, si tenés bien la dirección, el patrón aparece solo, ¿ok? Aparece muy sencillamente. Entonces no se preocupen que si aciertan en M30 o en H1, en M5 la van a ver fácil la entrada. Como en este caso, nosotros acá, ¿qué es lo que estamos teniendo? Una ruptura a la baja, un retroceso, justamente, y a partir de ahí el precio rompe hasta acá. Atención acá que quiero darles un detalle. ¿Por qué tenemos el punto estructural desde acá hasta acá abajo? Porque justamente este movimiento no rompe el anterior. Entonces lo que rompe es esta parte de acá. Por ende, el movimiento es de acá hasta acá. Grábense eso, la estructura es importantísimo, que la sepan justamente utilizar de correcta manera. Fíjense cómo acá, incluso en temporalidades menores, ustedes acá lo ven en H1, por ejemplo,
que el precio manipula estos low y a partir de ahí sube, en temporalidades menores pasa lo mismo. Fíjense, tenemos un alto, lo manipula y a partir de ahí el precio cae. Tenemos altos, una trendline acá, la manipula y el precio cae. Así que esto les va a servir en todas las temporalidades. No es que sirve ni para M5, ni para M1, ni para M15, ni para H1. Sirve para todas las temporalidades que ustedes quieran utilizar en el trading. Entonces yo te recomiendo H1, M5, M30, M1. Esas combinaciones andan muy bien. Después, yo les mencioné recién que ustedes van a tener en la parte de soportes y resistencias varias falencias para saber si el precio te va a rebotar en una zona o no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo yo personalmente determino si una zona es válida y que pueda llegar a rebotar? A través de los order block, chicos. Los order block a mí me representan un bloque de órdenes de personas que mueven el dinero en el mercado o instituciones que mueven el dinero en el mercado que va a hacer que el precio pueda revertir a partir de ese punto. Y ahora me vas a decir, ¿cómo yo puedo saber si las órdenes están colocadas o no están colocadas? Porque si las órdenes aparecen, como acá, justamente vos podés dejar tu límite sin esperar ningún tipo de confirmación que el precio tiene que rebotar. ¿Por qué? Porque el precio va a llegar, va a activar esas órdenes, justamente, y a partir de ahí se va a producir el movimiento. Pero para saber si esas órdenes pueden llegar a estar ahí básicamente alojadas, llamémoslo, si van a estar seteadas en ese punto, nosotros vamos a tener una serie de confirmaciones que nos van a ayudar a saber si el order block que nosotros estamos viendo es operable, porque va a haber order blocks que van a ver ustedes en el gráfico y que no van a ser operables, ¿ok? Que no van a tener una alta probabilidad de que el precio revierta y muchos de ellos incluso van a ser una trampa. Entonces, ¿cuáles son los mejores order block en mi opinión? Hay varias cosas que te van a ayudar a definirlo, pero hay una que es muy importante, que es justamente que los order block de manipulación, fíjense que acá manipula estos bajos y a partir de acá el precio comienza a subir. Los order block de manipulación, chicos, suelen tener una validez terrible, una validez enorme realmente. Entonces, por eso, cuando veamos uno de ellos, nosotros podemos utilizarlo no solo para un rebote, sino también para saber dónde el mercado no tendría que romper para cambiarme totalmente la estructura. Por ejemplo, si me rompe este suelo de acá y este es el que ha manipulado, justamente rompe hacia arriba y a partir de acá me lo rompe, yo confirmo que me voy para abajo. ¿Ok? Justamente porque me está rompiendo un punto importante, un punto realmente válido. Así que eso es un tip que les puedo llegar a dar, pero eso no es más que un tip. Ahora les voy a dar reglas. Les voy a dar reglas para que sepan cómo ustedes tener un order block operable. La primera regla, chicos, es cuántas velas tarda justamente dentro de la zona. Tiene que tener menos de 6 velas. Menos de 6 velas tiene que tener acá dentro de la zona. Si tiene más de 6 velas, es probable o que sea de temporalidad mayor y lo estés viendo en una temporalidad no correspondiente, o que el order block no tenga justamente las características que vos buscas. Ahora vamos a ver ejemplos. Después, ¿qué es lo otro que nosotros vamos a estar teniendo? El formato de velas que tiene al momento de partir, ¿ok? Las velas que hagan el movimiento deben ser fuertes, deben ser de despegue realmente, generando un imbalance. Ahora, ¿cómo yo puedo saber, sin dejar a mi propio gusto, si un movimiento es fuerte o no? Ustedes tienen que agarrar la base y la proyectan 2 veces más. Si el mercado justamente tiene 3 veces este cuadrado naranja, está correcto el movimiento, ¿ok? Obviamente no tiene que tener más de 6 velas en la base, ¿no? Pero si lo proyectan y el cuadrado este que tienen acá de color naranja da 3 veces y el movimiento llega hasta ahí, es un movimiento correcto para poder marcar el order block. Entonces, fíjense, movimiento explosivo, pocas velas en la base. Después, el mercado no le tiene que haber pasado por arriba. El mercado no le tiene que haber pasado por arriba. Si el mercado ya lo tocó, eso quiere decir que las órdenes ya deberían haber sido activadas. Por ende, la probabilidad no es tan alta. Es de menor probabilidad. Ahora lo vamos a ver también. Eso, doble toque, más probabilidad, menos probabilidad, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, eso es algo sumamente importante, que sea una zona fresca. Después el rompimiento no tiene que ser con mecha, tiene que ser con cuerpo. Idealmente la vela tiene que tener cuerpo. Entonces de esa manera van a poder diferenciar de un rompimiento malo a un rompimiento bueno. Otro tip es que el rompimiento debe alejarse mucho de su punto máximo o su punto bajo. Si rompe por mucho, realmente es un rompimiento. Si rompe por poco, probablemente en una temporalidad mayor sea una mecha y te pueda llegar a trampear. Entonces, fíjense cómo hay un montón de detalles
que me pueden a mí ayudar a saber si el order block es correcto o no es correcto. Entonces tenemos pocas velas en la base, zona fresca, rompimiento válido, y después ahora lo otro que nosotros tenemos que tener son justamente dos puntos que son opcionales. Uno es el FBG y otro es la liquidez interna. La liquidez interna sería la ruptura contraria al movimiento que se te va a dar. Por ejemplo, en casos anteriores, acá, en este caso, sería una ruptura alcista cuando el movimiento bajo va a darse. Entonces, fíjense que acá rompe por muy poco, no rompe con cuerpo y justamente va hacia el lado contrario. Entonces, fíjense cómo esto les puede traer una gran ayuda para saber cuándo el mercado va a revertir. Otro caso también importante es que muchas veces esta manipulación contraria al movimiento suele ser en escenario de noticia, ¿ok? En escenario de noticia pasa muchísimo que el mercado manipula puntos estructurales y a partir de ahí cae. Y otra cosa también importante es que muchas veces cuando hay noticia después de la sesión, en la sesión puede llegar a consolidar. Por ejemplo, habla Powell a las 3 de la tarde, en la sesión de Nueva York probablemente el mercado pueda consolidar. Así que va a aguantar hasta ese momento todo el volumen. Cuando llega la noticia, sale ese volumen, manipula y se produce el movimiento luego de haber limpiado. Así que también pueden llegar a encontrarse en una situación de consolidación y recuerden que es lo que no queremos. Nosotros no queremos estar en consolidación. Así que es lo que queremos evitar. Vamos a avanzar. Yo les dije que cuando la base tenía muchas velas, podía llegar a ser de baja calidad. Y fíjense qué es lo que nosotros tenemos acá. Una base que tiene mucho más de 6 velas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mercado llega, da una reacción, pero termina rompiendo. Eso porque no es una buena base. No es justamente una base que nosotros querramos considerar operable, porque les va a pasar esto. En cambio, cuando ustedes tengan zonas de un solo toque o de pocas velas, mejor dicho, van a poder tener una mayor probabilidad, como este caso o este caso de acá. Así que intenten evitar cuando tienen muchas velas. Después, también les mencioné que el mercado del OB debe no ser tocado, y si es tocado pierde la probabilidad. Fíjense que acá tenemos muchos toques sobre esta zona, y ¿qué es lo que pasa? El precio no lo respeta, justamente porque es importantísimo, chicos, que no tenga ningún toque. Si realmente hay órdenes, ahí justamente tiene que tener ningún toque, no tiene que tener ningún toque, disculpen, y tiene que tener todo ya seteado para que el mercado toque ahí y rebote, como pasa acá, justamente, toca y rebota, toca y rebota. Si lo ves está bien, si lo ves válido, justamente te tiene que pasar esto. Así que confía, quédate tranquilo que si tenés todas las confirmaciones, tenés un OB de calidad. Lo siguiente es configurar el Fibonacci para tomar la entrada, porque ahora me van a decir, buenísimo, ¿y dónde coloco la entrada? ¿Cómo entro? O lo que sea. Hay personas que entran por order block de un compañero que opera excelentemente bien y entra por order block, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces por order block te quedas afuera de la operación. Lo que yo recomiendo para las personas que están iniciando es que no operen por order block, porque sería como meter un gol de calidad, sería meter un gol de lujo trasladado al fútbol. Y en realidad, uno cuando está comenzando no quiere lujos, quiere básicamente ver unos primeros resultados. Entonces, mi compañero utiliza un riesgo-beneficio un poquitito más grande que yo, de 1.3, 1.4 como máximo, y yo utilizo 1.2. Él entra en order block, pero yo entro con FIBO. Y ahora les voy a explicar por qué. Si vos sos nuevo, es probable que el order block te cueste marcarlo, justamente. Entonces, ¿cómo lo marco? Es la última vela contraria al movimiento que se da. En este caso, la última vela contraria de esta vela azul es esta blanca, entonces la agarro completamente de punta a punta y a partir de ahí marco el order block. Lo mismo, justamente podemos ver en este caso. Nosotros tenemos una vela azul, la última vela azul es la que utilizaremos para marcar la zona. Entonces, esto en M1, que está pasando realmente en vivo el mercado muy rápido, te puede llegar a dar dudas, te puede llegar a dar desconfianza, te puede llegar a dar miedo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Utilizar el Fibonacci como una herramienta de posicionamiento. El Fibonacci, un nivel de Fibo no me representa un soporte de resistencia, no me representa un orden, no me representa nada, chicos. Es una herramienta que a mí me va a ayudar a posicionarme. Entonces, al principio, les va a venir justamente hecho un arco iris como esto que ven en pantalla, a lo que les voy a regalar mi configuración, justamente esta que tienen acá. Si quieren, capturen la pantalla, si no, no importa, lo tienen en el PDF también. Pero esta es la configuración que yo utilizo. Les voy a explicar por qué. Saqué todos los niveles de FIBO, excepto el 62, el 79, el 0 y el 1, que serían el inicio y el fin del movimiento. Ahora lo vamos a ver cómo marcarlo. ¿Qué es lo que dejé? El 62 y el 79 y marqué un nivel en el medio
que es el 0.705, 0.75. Ese es mi nivel favorito, que es donde yo tomo la entrada. ¿Qué representa? ¿Por qué el 75? Porque es la mitad entre el 62 y el 79, exactamente la mitad. Entonces es el nivel que yo estoy utilizando para entrar. ¿Por qué utilizo este? Porque si lo pongo en el 62, el 1 a 2, ganar 2 veces lo que yo arriesgo, se me complica un poco más. ¿Por qué? Porque voy a tener el stop un poco más arriba que acá. Entonces, en el 75, yo lo que logro es que aunque el precio no rompa, yo toco take profit, que es lo que yo voy a estar buscando. Entonces, en el 79, obviamente que lo voy a tener antes, pero no todas las operaciones llegan al 79. Entonces, un punto medio entre el 79 y el 62 es el 705. Y ese es el motivo por el cual yo utilizo este nivel. Sepan que el FIBO viene después de todo lo que acabo de mencionar, después de ver el order block, después de ver la tendencia en temporalidad mayor, todo eso lo tienen que hacer. Entonces, después de todo eso, como ustedes están intentando entrar, ahí recién aparece el FIBO. En esa instancia, no marquen un FIBO donde sea, porque no les va a funcionar. Algo también que veo es que muchos van operaciones 1.8, 1.10, 1.12, queriendo hacer un gol de mitad de cancha, sería básicamente, si lo tenemos que decir de alguna forma. Y la rentabilidad se construye, chicos. La rentabilidad se construye. Es mucho más fácil tocar muchas veces TP 1.2. Tu tasa de acierto será más alta que una operación 1.10, 1.12. Entonces, de esa manera, ustedes van a construir todos los días esa rentabilidad. ¿Cómo nosotros vamos a trazar el FIBO? Yo personalmente, y como se debe trazar, entiendan justamente que en el trading cada uno lo puede trazar como se le antoje, pero si nosotros seguimos la operativa que yo estoy mencionando, hay una forma de marcarlo y es en el punto estructural válido. Si nosotros retrocedemos muchas diapositivas hacia atrás, nosotros podemos identificar que en los puntos estructurales de la tendencia bajista, por ejemplo, nosotros tendríamos el FIBO de acá hasta acá, de inicio a fin de impulso. Y después en esta tendencia bajista de este movimiento tendríamos el FIBO de acá hasta acá. Tendencia bajista va de arriba hacia abajo. Tendencia alcista va de abajo hacia arriba. Entonces, en este caso, sería, por ejemplo, de acá hasta acá. No sería en este punto de acá, porque eso sería más micro, sería una temporalidad menor. Vos, en esta temporalidad, la última manipulación la tenés acá, de acá parte el movimiento que rompe acá, que rompe por poco en este caso, pero sería este el FIBO que deberíamos trazar. Obviamente sería mejor si acá rompe por mucho, como pasa acá. Fíjense. Entonces, fíjense también una cosa. Acá rompe por poco esta mecha con ese movimiento. Fíjense qué es lo que pasa. Este orden de acá no funcionó. Este suelo fue trampeado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque rompió por poquito. Rompió por muy, muy poco. ¿Ok? En cambio, acá rompe por mucho y el FIBO funciona. No rompe el suelo. No rompe este suelo de acá. El FIBO funciona. Entonces, esto es lo que yo les digo de una ruptura buena como esta, justamente a comparación de rupturas no tan buenas que podemos tener en el precio. Entonces, eso es algo también importante que tienen que tener en cuenta. Una vez que tienen el FIBO, nosotros vamos a determinar hacia dónde vamos a movernos y ahí es donde aparece justamente la zona donde nosotros vamos a estar entrando. Yo lo trazo de esta manera, marco una caja desde este nivel hasta el 1 y listo, solucionado. Yo ya tengo ahí mi zona de rebote. Si eso lo hice en H1, espero que el precio llegue hasta ahí y en M1 o en M5 haga lo mismo. Justamente rompa para arriba y todo tal cual como lo tengo acá, pero en M5 también. Entonces tengo H1 y M5 realineados, por ende voy a tener una mayor probabilidad. Ahí también aplica todo, rompimiento válido, el order block válido, manipulación previa de inicio del movimiento, que ahora lo vamos a ver, todo eso es lo mismo. Así que de esa manera van a poder replicar lo mismo en una temporalidad menor. Fíjense que acá el precio llega al 75 justamente y a partir de ahí rebota. En este caso no llega al 79 y probablemente no llegue al order block tampoco. Entonces por eso es que yo entro en el 75. Así que importante eso. Fíjense cómo ahí el precio respeta el nivel y continúa hacia adelante. En este caso, ustedes fíjense que tenemos un nivel el cual es de baja calidad, muy, muy baja calidad. Es tocado muchas veces, justamente, y fíjense qué es lo que pasa. El precio lo rompe. Entonces, esto justamente es algo que ustedes tienen que evitar. ¿Cómo ustedes van a saber si el precio puede llegar a romper o no? Ok, muy buena pregunta. Cuando ustedes vean un área que tiene muchos toques,
ustedes están acostumbrados a escuchar de que esa zona es fuerte, de que esa zona el precio va a rebotar porque tiene muchos toques y el precio no pudo romper. Entonces, no hay nada más contrario que eso, literalmente. O sea, estas zonas que tienen muchos toques, yo las voy a usar como objetivo. Para mí, son liquidez objetivo, ¿ok? Es decir, que por encima de ellas va a haber un imán, una piscina de liquidez que va a atraer el precio hacia ahí. ¿Por qué va a atraer el precio hacia ahí? ¿Por qué voy a tener un imán? Porque en general, en las zonas donde hay muchos toques, los traders empiezan a pensar que va a rebotar una y otra vez así infinitamente porque es una zona fuerte. Entonces, ¿dónde colocan el stop? Por encima de esa zona fuerte. Por acá arriba, en este caso, por encima del punto naranja, del cuadrado naranja, del rectángulo. Entonces, sabiendo que ahí están los stops de los minoristas, ¿hacia dónde creen que el mercado va a ir? ¿A favor de los minoristas o en contra de los minoristas? Va a ir en contra. ¿Por qué? Porque el objetivo es que los minoristas pierdan. Entonces va a ir en contra. Así que a partir de ahora, un doble toque o un triple toque, justamente no son zonas fuertes, son lo contrario. Todo es lo contrario, son tu nuevo objetivo. Cuando antes vendías en esas zonas, ahora vas a querer comprar. ¿Se entiende? Porque vas a querer acompañar esas manipulaciones. Así que eso yo le llamo liquidez objetivo. Va a ser lo que a mí me ayude a determinar hacia dónde es que el precio se dirige. Entonces, de esa manera, fíjense que las manipulaciones no tenemos que tenerles miedo, sino que nos van a ayudar a nosotros para poder avanzar en nuestro trading y poder sacar justamente un mejor beneficio. Entonces, fíjense acá. ¿Qué es lo que nosotros estamos teniendo? Una ruptura al alza y con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque mientras más stop haya acá arriba, más fuerte se va a dar el movimiento. Y si acá en todos estos toques no rompió el precio, es porque no tenía la suficiente fuerza contraria para hacerlo. Por ende, cada vez que el precio acumula, hay más personas que venden, más personas que venden. Entonces, cuando llegan a ese número que necesitan para mover el precio como lo necesitan, ahí generan la manipulación y el movimiento verdadero que va a dar el precio. Entonces, de esta forma, la liquidez objetivo nos va a ayudar muchísimo para saber hacia dónde nos podemos dirigir. En este caso, tenemos esta zona que tenemos muchos pisos, muchos van a pensar, uy, el precio va a rebotar al alza porque tenemos un montón de suelos. Entonces, justamente lo que va a pasar es lo contrario a eso. El mercado manipula y una vez que manipule, el precio va a continuar. En este caso, ¿ok? En este caso, el precio rompió y continuó tranquilamente en el lado contrario. Pero muchas veces va a pasar esto también, que manipula y luego de que manipule, el precio sigue. Entonces tenemos los dos escenarios, chicos. Tenemos los dos escenarios. Después, tenemos este escenario de liquidez objetivo por trendline. No se crean que los doble toque o los triple toques solamente pueden ser horizontales. También pueden ser oblicuos, básicamente, llamémoslo de esa manera. Entonces, cuando vemos un tercer toque, ¿qué es lo que yo voy a estar pensando acá? Que el mercado va a caer a buscar esta trendline y a todos los que se protegen por stop debajo de esta mecha. ¿Ok? Entonces eso a mí me va a dar una pauta de que yo puedo ir en un movimiento bajista y voy a ser beneficiado. ¿Cuál va a ser la opción 1? La opción 1 es que manipule y continúe su movimiento. La opción 2 es que esto sea una inducción justamente a compras y el mercado ya quiera caer. Pero cualquiera de las dos opciones, tenemos gente acá justamente queriendo comprar o acá en esta zona queriendo vender, ¿ok? Un retroceso y venta. ¿Cuándo se va a producir la venta? Cuando tenemos liquidez objetivo, en este caso, es de alta probabilidad que el mercado caiga a llevarse este suelo y esta trendline que tenemos acá, ¿ok? Entonces, yo creo que lo más conveniente en estas situaciones, cuando nosotros vemos en H1 o en M30 eso, es buscar en M5 un patrón de confirmación a ventas, porque es casi seguro que la va a buscar. La mayor cantidad de veces la va a buscar. Entonces, fíjense, en este caso retrocede, da el movimiento, una vez que manipula todo eso, muchas veces solo manipula la trendline, como en este caso que vimos al principio, si mal no recuerdo, solo manipula la trendline, como en este caso, el suelo está acá y no lo manipula, fíjense, el suelito este no lo rompe, el punto B, y acá nosotros podemos ver que sí. En ese caso, también va a estar manipulando el punto estructural. Entonces, tenemos las dos situaciones. En algunos les va a llevar este punto estructural y en otros no. Esto yo lo denomino liquidez interna. El punto B sería liquidez interna. Entonces, depende qué tan cerca lo tenga, justamente. Si lo tiene muy pegado acá, ¿ok? Es bastante raro que lo haga, pero si lo tiene bastante cerca,
por ejemplo, el 62% del FIBO para arriba, si lo tenemos, por ejemplo, así, directamente de acá hasta acá, es probable que te lo rompa. En estos casos, muchas veces no lo hace, ¿ok? Como en este caso, ¿ven? Estaba bien abajo, podemos trazar una trendline y no lo rompe. Entonces, depende mucho la inclinación que tenga la trendline, llamémoslo de esa manera. Pero bueno, puede romperte el suelo también, generarte la falsa estructura bajista. Fíjense que retrocede, da vela de entrada acá con este envolvente, acá otra envolvente, muchos stops por acá, muchos stops por acá y el precio va en contra. Entonces, justamente es algo que podemos aprovechar. ¿Dónde entraríamos? Cuando vemos este retroceso acá, en el 75, trazamos FIBO de acá a acá, 75 y a partir de ahí empezás a buscar la venta. Porque sabés que muy probablemente en H1 o en M30 te trampee la trendline, por ende en M5 o en M1 te va a dar mucha probabilidad de que vos toques take profit. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros armar o construir nuestro setup de entrada? Yo personalmente, para hacerlo más fácil, justamente lo que hago es contar. A cada cosa le pongo un número. Lo primero es ver que cuando voy a arrancar una tendencia, ponele acá el mercado viene subiendo, ¿no? Viene en tendencia alcista. Si yo busco vender, obligatoriamente, cuando yo vea la ruptura, en este caso de este punto estructural, antes tiene que haber manipulado. Como en este caso, fíjense, manipula y a partir de ahí rompe. Así, ese sería el 1. El 2 es que la ruptura sea válida, que no sea por poco. Esta ruptura hasta acá no me convence. Esta ruptura, contando esto también, sí me convence. ¿Por qué? Porque acá rompe por poco. Acá, contando todo, rompe por mucho. Y con velas con cuerpo. Entonces ahí yo confirmo la ruptura. El 3, ¿cuál sería el número 3? La liquidez interna sería un alto, si yo quiero vender, que deba ser manipulado para que el precio caiga. O un bajo, si yo quiero comprar, que debe ser manipulado antes de que el precio suba. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a esperar ese número 3 como liquidez interna, que no es obligatorio que esté, no es obligatorio que esté, al igual que el FBG, pero sí nos va a dar un boost bastante grande en la probabilidad de nuestro trade. Entonces, yo les recomiendo que en general de estos 4 puntos que voy a mencionar, tengas 3 como mínimo. Primero, manipulación de inicio de tendencia. Segundo, ruptura. Tercero, liquidez interna. Y lo cuarto, justamente, sería la liquidez objetivo. ¿Qué sería liquidez objetivo? Esto que tenemos acá, por ejemplo, o esto que tenemos acá. La liquidez objetivo estaría por debajo, ese imán de stops que yo acabo de mencionar. Eso sería liquidez objetivo. Ahora, ¿cómo puedo saber lo que es liquidez interna de lo que es liquidez objetivo? Todo lo que esté dentro del 0 y el 1 del FIBO, todo lo que esté dentro del 0 y el 1 y del FIBO, y el 0 y el 1 del... el del 0 y el 1 del FIBO, va a ser liquidez interna. Todo va a ser liquidez interna. Del 0 hacia afuera va a ser liquidez objetivo, liquidez externa. O sea que lo que esté para adentro sería el número 3, lo que esté para afuera sería el número 4. Debemos sí o sí tener una de las dos para que nuestra entrada sea eficiente. ¿Ok? Si tenemos las 4, excelente. Hay algunas que tenemos las 4 y va muy bien. Pero con tener solamente 2 de ellas, estamos perfectos. ¿Ok? Así que es algo importante también a tener en cuenta. Cuando ustedes tienen un FIBO, como en este caso, lo que esté dentro del 1 y lo que esté dentro del 0, es decir, desde este punto amarillo hasta acá abajo, ¿ok? Todo eso va a ser liquidez interna. Por ejemplo, esta mechita puede ser liquidez interna. Acá no tenemos algo claro, ¿no? Pero podemos tener tranquilamente una liquidez interna. Por ejemplo, acá el FIBO va de acá hasta acá. Todos estos saltos, todo eso es liquidez interna. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está dentro del Fibonacci. Si está dentro del FIBO, es liquidez interna. Si está fuera del FIBO, es liquidez externa. Algo que quería también aclarar, que lo han preguntado, es para poner un stop de forma mecánica, si quieren, pueden poner el 1.2, ¿ok? O el 1.1, ¿ok? Como nivel. Así que eso les va a servir como stop loss, si quieren. Sería del punto 1 un poquito más. Yo lo que recomiendo es un pip y medio del punto máximo o mínimo. Del 1, un pip y medio más. Es lo que yo recomiendo. Si no quieren arriesgarse, pueden hacerlo directamente ustedes con un 1.2, por ejemplo, 1.3, dependiendo cuánto les sirva a ustedes y les guste poner el stop. Justamente yo les recomiendo que pongan un espacio extra porque muchas veces manipula por poquitito y se da. Así que es mejor siempre darle un espacio de respiración, por llamarlo mal, de alguna manera al precio. ¿Por qué? Porque en diferentes brokers, justamente el precio
esa mínima diferencia de estar operando en M1 puede llegar a sacarte y que el precio se dé tranquilamente. Así que yo les recomiendo tener un padding, eso se llama padding, y va de 1 pip a 1,5 para lo que yo opero. Chicos, estos fueron decenas de stop, decenas de operaciones que yo realicé para ya traerles todo filtrado, todo diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Entonces yo acá en este caso trazo el FIBO, 75, seteo mi entrada y a partir de ahí esperaría que el mercado retroceda y caiga. Si no retroceda mi nivel de entrada y se va, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer absolutamente nada, chicos. Así que vamos a tener que aprender a convivir con eso. No tenemos que entender como que somos malos o que le erramos al análisis o lo que sea. Simplemente no vamos a poder posicionarnos donde a nosotros nos gustaría para poder llevarnos el doble de lo que vamos a arriesgar. En este caso tenemos FBG, también podría llegar a ser el punto número 5 del conteo, pero para no hacerlo tan complicado, porque también podríamos poner cuántas veces tiene que recorrer la base el movimiento y demás, yo creo que va más de order block que de confirmación de entrada eso. Si no tenemos un order block correcto, no deberíamos tener FIBO, no deberíamos tener liquidez interna, etc. Así que bueno, depende mucho de eso, pero fíjense que el precio acá retrocede justamente y cae, se da el movimiento bien. Después, muchas veces, también, por más de que nosotros tengamos el suelo lejos, el mercado va a ir a manipular y a partir de ahí va a dar su movimiento. Fíjense cómo acá, por más de que este punto esté lejos, justamente el mercado lo manipula igual y continúa su tendencia. ¿Cómo vamos a saber esto? Atención, entendiendo la estructura. Fíjense que este punto de acá lo rompe teniendo en cuenta este movimiento y este movimiento. Entonces, todo esto es un movimiento entero, ¿ok? Todo esto sería un movimiento entero y esto que vemos acá es liquidez interna. FIBO de acá a acá, justamente el 1, el 0 acá, y fíjense que el mercado manipula y a partir de ahí continúa. En este caso rompe por poco. Tranquilamente podría ser una falsa ruptura, por ende este punto tiene menor probabilidad. Repito, cuando rompe por poco, probablemente el punto que rompe por poco estructural no es válido, es trampeado, como en este caso. ¿Ok? Y otra cosa importante es que en la mayoría de ocasiones tiene un FBG acá, por debajo de esta zona. Un FBG es un imbalance. Fíjense, chicos, de acá, cuando termina esta vela, de acá, justamente, viene esta vela grandota y acá viene esta siguiente vela. ¿Qué es lo que pasa? En esta vela, fíjense que de esta mecha, de este punto, hasta el inicio, hasta el final, perdón, de esta vela, hay un espacio grande que es un movimiento que se produjo con una sola vela, muy fuerte, justamente dejando un espacio de imbalance, que es lo que el mercado va a rellenar, justamente, y a partir de ahí avanzar. No les recomiendo poner el stop por FBG, pónganlo siempre por punto estructural. No es que siempre va a rebotar milimétrico al FBG, pero sí rebota muy bien. Después, liquidez objetivo. Acá nosotros tenemos en esta temporalidad liquidez objetivo y tranquilamente en una temporalidad menor, ¿ok? Vamos a poder saber que tenemos como objetivo en temporalidad mayor esa liquidez. Por ejemplo, acá lo que tranquilamente podríamos esperar es una toma de liquidez interna y a partir de ahí tomar la operación. En este caso, tenemos esta liquidez ahí disponible. Acá yo ya hubiera entrado porque llegó al 75 y es mi punto de entrada. Por ende, coloco mi stop acá arriba y me tengo que olvidar, no pasa nada. Si trampea un poquito más, no me importa porque mi stop está por acá arriba. Así que lo que deberíamos hacer es trazar el FIBO, justamente buscar el nivel de entrada, que en este caso les repito, el mío es el 75, y ahí vender. Tenemos las confirmaciones tanto de esta temporalidad menor, de manipulación, ruptura, liquidez interna que es tomada por poco, y liquidez objetivo en temporalidad mayor, justamente ahí, tranquilamente, FIBO en M15 no trazo FIBO en M15, sí tengo una estrategia que comprende FIBOs en M15, pero puntualmente para personas que recién están comenzando. Esto ya es avanzadísimo, o sea, ya es avanzado cómo tomarlo milimétrico. Hay formas de operar más fáciles que estas, ¿ok? Pero entiendo que lo que buscan es ser profesionales, así que yo les estoy profundizando en estos temas profesionales. Todo esto que ustedes tienen acá puede ser resumido. Yo, en lo que sería mi plataforma, tengo una estrategia que es la estrategia alfa, que es en M15, que es todo esto resumido. ¿Por qué? Porque en M15 son menor la cantidad de velas que vos tenés por sesión, entonces la probabilidad de equivocarte es menor. Entonces, fíjense, acá nosotros
Si queremos un realineamiento más, fíjense que acá manipula el punto que vimos anteriormente y a partir de ahí rompe con cuerpo este punto. Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos una ruptura, o sea, tendríamos otra temporalidad realineada, lo cual a nosotros nos da más probabilidad todavía. Fíjense que yo trazo el FIBO de acá, del punto rojo al punto rojo, espero retroceso y tendría que seguir cayendo el precio. ¿Por qué tiene que seguir cayendo el precio? Atención acá. Fíjense, tenemos 1, manipulación, 2, ruptura, 3, liquidez interna, 4, liquidez objetivo y otra cosa, liquidez objetivo de temporalidad mayor. Esto es importantísimo. Este punto bajo, justamente de esta temporalidad mayor, me va a servir a mí como otro imán extra al imán que tengo acá yo en temporalidad menor. O sea, tenemos dos tipos de liquidez objetivo. Liquidez objetivo de temporalidad mayor, liquidez objetivo de temporalidad de acción. ¿Ok? Esas serían las dos. Entonces, esperamos justamente un retroceso. Nosotros acá marcamos, en este caso está marcado el order block, pero yo lo que hago es ponerlo en el 75, en este caso no cambia tanto, justamente coloco mi entrada. ¿Por qué dejo el límite? No espero confirmación, no espero patrón de vela, no espero nada. ¿Por qué? Porque quiero entrar exacto en un punto en particular y porque si el mercado tiene realmente órdenes ahí a activarse, va a tener que dar el movimiento que yo espero. Entonces, de esa manera, sí o sí lo que hago es dejar el límite para poder entrar y beneficiarme del posicionamiento. Entonces, ahí tenemos la liquidez objetivo ya marcada, todo absolutamente lo que sería la liquidez interna, la manipulación, tenemos todo marcado. Entonces, el mercado retrocede y a partir de ahí se da nuestra operación. Así que este sería el setup que yo personalmente estoy utilizando. Entonces, el de inicio de tendencia es este de acá, chicos. Fíjense, el de inicio de tendencia nosotros lo podemos encontrar de esta manera. Manipula antes de cambiar de tendencia, rompe con cuerpo, retrocede y acompaña la tendencia, como acá. En cambio, los de continuación de tendencia serían estos. Sería estructura alcista, manipulación de una tendencia que ya viene, no es nueva, es una tendencia que ya viene, manipula y continúa la tendencia. Esa es la diferencia. Una manipulación es para continuar la tendencia, otra es para iniciar la tendencia. La más difícil es la de iniciación de tendencia, que es esta, porque muchas veces te rompe para acá y el mercado tranquilamente sigue subiendo. O sea, trampea. Entonces es la más difícil de detectar. Pero con este conteo que yo les acabo de dar, lo van a poder hacer sin problema, chicos. Así que, una vez que vimos esto, una vez que hemos visto esto, yo lo que quería hacer con ustedes es contarles algunas cositas interesantes que tenía pensadas para hoy. La primera es que si a vos te interesa justamente hablar con mi equipo para ver de qué manera podemos ayudarte para que vos des ese último paso que es hacerte rentable, vos hasta acá con estos conceptos vas a poder llegar hasta lo que sería un nivel avanzado casi rentable. Si vos lo que querés es que nosotros te acompañemos a que logres ese objetivo de ser rentable, para todas las personas que están operando actualmente con más de $1000, justamente vamos a ofrecerles una llamada personalizada con mi equipo para ver su situación en particular y ver de qué forma podemos ayudarlos. ¿Por qué digo a personas que operen con más de $1000? Porque tienen cierto compromiso extra. Entiendo que a muchos les puede llegar a molestar esto, pero tienen cierto compromiso extra para poder generar un resultado. Es decir, que no metieron $50, $100 y están viendo qué onda, sino que están un poquito más decididos a realizarlo. También es que no trabajamos con todos, no trabajamos con gente que no opere, no trabajamos con gente que no haya directamente invertido en cuenta real, es decir, que somos muy selectos con la persona que aceptamos para trabajar con nosotros porque valoramos mucho nuestro tiempo y también valoramos a la persona que tenemos enfrente que quiere lograr su objetivo. Entonces, somos muy puntuales con el tipo de persona que trabajamos de la mano y es justamente para eso que haremos la llamada. Otra cosa es que quería regalarles, yo les mencioné que tenemos un PDF, me lo piden, escríbanme PDF o hola, quiero el PDF, y ahí ya directamente yo se los voy a estar pasando por privado. Si no sos una persona que realmente yo vea que te puedo hacer lograr el objetivo, no te vendo nada, no lo hago, no estoy acá para venderte, no es mi objetivo es ayudarte, realmente, y si puedo ayudarte un extra más, llevándote de la mano, lo hacemos, no hay problema, pero no estoy acá para venderte nada. Sepan que realmente va a cambiar su trading para siempre, literalmente. Vamos a poder hacer que su trading evolucione al siguiente nivel y que se pueda justamente agarrar y decir, bueno, ¿por qué yo acabo de perder? ¿Por qué yo no entré en esta operación cuando debería haber entrado? ¿Por qué el mercado me sacó
y a partir de ahí se dio el movimiento. Todas esas explicaciones a partir de esto lo van a poder saber. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos por las redes. Síganme los que deseen y ahora sí, toca despedirnos. Chao.